Bueno, buenas noches a todos. Hoy traje para compartir una palabra, algo que es como una sobreedificación, lo podemos considerar una sobreedificación, un pulir un poco algunas cosas. Tiene mucha relación con el comienzo de 1 Corintios que estábamos estudiando con Gabriel. Recuerdan que al comienzo Pablo en un momento dice que todos hablen una misma cosa, que todos tengan una misma mente y un mismo parecer. Predica a Jesucristo y solamente a Él crucificado, y para que vuestra fe no esté fundada sobre la sabiduría de los hombres, sino sobre el poder de Dios. Es un hecho histórico único que Dios resucitó a Jesucristo de entre los muertos, que Jesucristo descendió al infierno y dejó sus discípulos para predicar su evangelio, el reino que iba a venir, y ascendió. Y esas cosas hoy vamos a considerarlas como la fe que salva, es el título. La fe que salva. Y la fe que salva es la que tiene un Salvador, ¿verdad? Y un Salvador que realmente es poderoso. Y tiene que ver con la voluntad, Sebastián compartió el jueves, vimos la voluntad de Dios para la iglesia, ¿verdad? De cómo se supone que la iglesia debe edificarse mutuamente. Uno trae doctrina, el otro salmos, el otro tiene revelación, que se haga todo para edificación. Pero la edificación, ¿para qué es? Es la pregunta. Yo construyo una torre, ¿para qué una torre? Qué linda la torre, ahí de adorno. No. Lamentablemente, muchas iglesias en el mundo quedaron como adornos. Las grandes catedrales. ¡Oh, qué edificio! Y el Señor, ya sabemos, los que leemos el Evangelio, lo que pensaba de los grandes edificios. El templo, que era el templo, no un templo, el templo de Jerusalén, el lugar donde se llevaba a cabo la verdadera adoración. El Señor dijo, no quedará piedra sobre piedra. Entonces dijo, y ahora viene, y ahora es cuando la salvación, ¿no? Los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y en verdad. Y la salvación viene de los judíos, y el Mesías viene de los judíos. Y esta edificación que necesita la iglesia, para que todos hablen una misma cosa, para que todos tengan un mismo parecer y una misma mente, y un solo corazón, y todos llevemos adelante el ministerio de la reconciliación, es el de alumbrar en el mundo. Nosotros, como la luna, en ausencia del sol, resplandece, ¿verdad? Y vemos que cuando no está el sol, está la luna. Y es un poco también una alegoría también, como el Señor está ausente hoy en cuerpo del mundo, pero estamos presentes nosotros, sus discípulos, ¿verdad? Así como estuvieron los apóstoles cuando Él se fue. Y ellos son los que recibieron. Voy a leer algunas cositas para irme ordenando, y esto un poco lo voy a leer. Dice, necesitamos transmitir un mensaje determinado, ¿verdad? Esto de hablar una misma cosa es algo determinado, específico, preciso, de forma clara, que permita a las personas comprenderlo, a fin de poder recibir, ¿no?, verdaderamente, y a partir de ahí saber qué es lo que hemos creído. ¿Por qué creímos? ¿Para qué? ¿Y qué vamos a hacer? ¿Qué ha de ser también, sabemos nosotros? En base a lo que Dios ya dijo que iba a hacer, ¿verdad? Entonces, dice, va a ser Dios, lo que va a hacer Dios es conforme a la fe, ¿no?, a la conducta, a lo que haga cada uno con lo que hizo con la palabra de fe que predicamos. O sea, nosotros nos anuncian un evangelio que es para salvación o para condenación. Y al respecto de esto quería hacer una reflexión que tiene que ver con que, el otro día lo comenté, la fe ciega es ignorancia. La fe ciega es una falacia. La gente dice la fe es ciega. Y nosotros tenemos que entender que para recibir la verdad no es necesario verla, ¿verdad? Todas las cosas que pasaron ayer, nosotros me la cuentan a mí,
Y yo puedo decir, e investigar a ver si lo que me cuentan realmente es así, fue así o no. Pero ningún hecho pasado se puede ver. Pero podemos juzgar si es verdadero o falso. Admite un juicio en ese sentido. Por eso, después leemos cuando Juan dice, el que recibe el testimonio de los hombres, el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios. Y él ha dado testimonio de su Hijo, que en él hay vida, ¿no? En él está la salvación. Así que en eso va a transcurrir un poco el tiempo que tengamos para leerlo en las Escrituras. Por ejemplo, las leyes existen. Existen las leyes. Las conozcamos o no las conozcamos, creamos o no creamos que existe la ley. La ley está, la Constitución de nuestra nación, las leyes que se derivan de ella, las leyes penales de otras naciones, están. Vos vas a otro país, podés decir, yo no creo en la ley. Y te van a agarrar de las orejitas así y te van a meter preso igual, ¿verdad? ¿Qué nos permite conocer las leyes? ¿Qué nos permite conocer una ley? Los límites, por ejemplo. Sobre todas las cosas, conocer la ley me permite saber qué esperar. O sea, conocer las consecuencias que pueden tener mis acciones y conductas de acuerdo a si respeto o infrinjo la ley. O sea, porque la ley te dice, no robarás. Si yo no robo, no me pueden hacer nada. Ahora, si yo robo, me dice que el que robare será, ¿no? Tendrá pena de prisión. Entonces yo sé, la ley está escrita, establece algo. Te dice lo que sucede al que roba, y para el que no roba, no pasa nada. ¿Qué pasa? Dice la Escritura que el pecado es infracción de la ley. Lo dice en 1 Juan 3:4. El pecado es infracción de la ley. ¿Crean los hombres que existe la ley de Dios? ¿Crean que existe una justicia o no crean que existe una justicia? Existe igual. Es verdad. Yo puedo decir que como decía un predicador, que la ley de la gravedad no existe, pero sigo atado al piso. Sigo sujeto a esa influencia, por más que no crea. Si yo creo que el hombre puede volar y me tiro de una terraza, puedo creer todo lo que quiera. La realidad no me va a dar la razón, ¿verdad? Entonces, ¿esto por qué lo digo? Porque comenzamos viendo que lo que Dios nos muestra en el libro de la historia, la Biblia, revela lo que Dios hizo, lo que Dios hace, o sea, cómo juzga, y lo que Dios hará. Vos podés elegir estar bajo la sangre del Cordero o andar por tu cuenta, ¿verdad? Adán y Eva les dijo, pueden comer de todos los árboles del huerto, pero de ese árbol no vas a comer, porque el día que comas de ese árbol, ciertamente morirán. ¿Pasó eso? Pasó. Mandó a Noé, pregonero de justicia. El Señor dice que se arrepientan, vendrá un diluvio. Él estaba preparando un arca, no un barquito, un barco que podía ver todo el país. Imagínense un tipo que construye un barco del tamaño de un transatlántico. Todos dicen, ¿qué está haciendo este tipo? En un lugar que no había llovido nunca. Bueno, se le burlarían hasta que vino el diluvio, como dice, no entendieron nada, dice el Señor Jesucristo mismo, hasta que vino el diluvio. Será como en los días de Noé, será como en los días de Sodoma y Gomorra. Sodoma y Gomorra, andaba a predicar, arrepentido. Nada. Entonces, vemos Nínive, que iba a haber destrucción. ¿Y qué hicieron los de ninivitas? Se arrepintieron. ¿Y qué hizo Dios? Recibió ese arrepentimiento. Entonces, esto tiene que ver con ver nosotros qué hace la iglesia predicando, anunciando el Evangelio, cómo lo anunciamos. ¿Cómo tomamos nosotros? Si vamos a Segunda de Pedro, vamos a leer del 1 al 7. Segunda de Pedro 3, del 1 al 7 dice así: Amados,
Esta es la segunda carta que les escribo. En ambas despierto con exhortación su limpio entendimiento, para que tengan memoria de las palabras que han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador, dado por sus apóstoles. Sabiendo primero esto, que en los últimos días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra que proviene del agua, y por el agua subsiste. Por lo cual el mundo entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amado, no ignoren esto, que con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Entonces, fíjense que acá comienza diciendo que en ambas cartas el apóstol despierta con exhortación nuestro limpio entendimiento. Entender. Necesitamos prestar atención en estas cosas de meditar, porque es como Noé. 120 años dice que estuvo construyendo el arca. El tiempo que sea. ¿Qué pasa? Claro, cuando llega el día, las consecuencias son terribles. Dicen que al Titanic, que siempre lo ponemos de ejemplo, le dieron aviso al Titanic que había un iceberg. Pero ¿saben qué hicieron? Sí, nada, nosotros podemos, no pasa nada. No, la gente es así. Che, considerá el juicio de Dios, porque está determinado para los hombres morir y luego el juicio. Dice, bueno, toda esa cuestión. Ahora, vendrán entonces estos burladores preguntando: ¿dónde está eso de que va a volver? Sí, el mundo sigue, ¿no ves? Ya pasaron 2000 años, están todos los profetas enterrados. ¿De qué me estás hablando? ¿De qué fin? No hay ningún fin. Lo único que no tiene fin es la maldad que sigue. Ahora, leemos entonces donde dice el 8. Mas, oh amados, no ignoren esto. Otra vez el tema de no ignorar. La fe no es ciega. Ve el testimonio de la antigüedad. Los que perecieron en el diluvio, los que perecieron en Sodoma y Gomorra, puestas por ejemplo, lo dice Pedro en sus cartas. Entonces es sencillo, si nosotros tomamos en serio el testimonio de las Escrituras, vamos a empezar a despertarnos, a no dormirnos. Como leía hoy Franco, no sea que nos deslicemos y no cuidemos esta salvación tan grande. Porque si no perdonó, dice Pedro, a los ángeles, al mundo antiguo, sino que los juzgó, tampoco. Esta advertencia. ¿Y esto por qué los digo? Porque nosotros, Pedro dice, si el justo con dificultad se salva, ¿dónde quedará el impío y el pecador? Entonces, esto no es para que nosotros andemos, de alguna manera Pablo le dice, ocúpense de su salvación con temor y temblor. O sea, acá lo dice después, seguimos leyendo del 9 al 13, y fíjense que, es más, hasta el 14 mismo, leemos todo este contexto histórico, un pasado que ya fue testificado, un momento donde dice, vendrá tiempos, ¿no?, en los últimos días, que habrá burladores, que andarán en sus propias concupiscencias. O sea, ni siquiera, esto es puntual, ¿no?, porque dice, andando según sus propias concupiscencias, significa, no van a tener más en cuenta la ley moral de Dios, la ley religiosa, según sus propias concupiscencias. Ya está. Eso del matrimonio, de la fidelidad, de ser una persona íntegra, ya está. ¿No? Excesos, comer, beber, viva la pepa, viva la joda, hacer lo que quieras, ser feliz. A mí no me vengas a meter la religión de ningún lado. Vos que venís a predicar, porque acá está diciendo, ¿cuándo se van a burlar? Cuando digo, el Señor va a volver. Sí, ¿a qué va a volver? ¿A qué va a volver? Ahora lo vamos a ver.
Si recuerdan, cuando Pablo dice en Atenas, dice que ha establecido un día, ya está, ese día se va a cumplir. Un día en el cual juzgará al mundo con justicia por medio de aquel varón a quien dio fe a todos, habiéndole levantado de los muertos. Cuando dijo eso Pablo, se le rieron, pero algunos creyeron, dice. Entonces vamos a seguir leyendo acá del 9 al 14. El Señor no retrasa su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como un ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas. Puesto que todas las cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándonos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos y los elementos, siendo quemados, se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procuren con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles, en paz. Y tengan entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, les ha escrito. Sí. Entonces vemos cómo, entonces le dice, el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, como algo que no te esperás, que te sorprende. Entonces estás durmiendo lo más bien y un ladrón, ¡tra! Entonces eso nos dice, entonces hay que estar preparado. Se lo dice primeramente a la iglesia, ¿no? A nosotros. Porque después va a decir en el 17, así que ustedes, oh amados, otra vez siempre el amados, estar dirigiéndose a alguien que creyó, que es del pueblo de Dios, sabiéndolo de antemano, el saber, no la fe ciega, no, yo creo, sí, ¿en qué crees? Sí creo que el mundo va a cambiar, que el hombre va a cambiar el mundo. Yo tengo esperanza, los hippies, la esperanza de los hippies, paz y amor. Greenpeace. ¿Creen que bueno, tal vez acá es algo concreto? Los cristianos siempre hicieron el bien, pero siempre tuvieron un norte definido. Predicaron el Evangelio, y lo vamos a ver después. No es, al mundo nosotros le tenemos que dar un mensaje, el mensaje de salvación, la palabra de fe que predicamos. Si no hacemos eso, no estamos logrando hacer avanzar el reino. No hacemos avanzar el ministerio de la reconciliación, anunciando las virtudes de aquel que nos llamó a su reino, que nos da la entrada, que nos invita a que tengamos vida eterna, gratuitamente. Entonces, esto que lo digo tiene que ir de la mano con decir cómo nosotros no debemos andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándonos para el día, y a su vez decirle, mirá, prepárate. Estamos preparados porque si uno, por eso esto de acercarnos a Dios, que yo estaba compartiendo últimamente, acercarnos a Dios y estar en el lugar santísimo, fíjense que procurar ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles, en paz. ¿Cómo logro eso, estar sin mancha e irreprensible? Bueno, acercándome al lugar santísimo en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia, y lavados los cuerpos con agua pura, dice en Hebreos. Entonces nosotros tenemos que acudir constantemente a nuestro sumo sacerdote para ser hallados cuando Él venga en persona, sin mancha, irreprensible, sabiendo que yo estuve cada día esperando en sus puertas, esperando al Señor. Eso es lo primero que vos tenés que tener guardando tu corazón. Después, cuando estés empapado de esas cosas, vas a mojar a los demás. Cuando uno sale del agua y te mojo, me estás mojando. Y sí, porque está lleno, pero aparte tiene que en nosotros haber una reflexión y movernos a decir, como leyó hoy también Marcelo, el que llora como si no llorase, el que disfruta de este mundo como si no disfrutara, porque la apariencia de este mundo pasa, esto es pasajero, somos un soplo. Lo leía el otro día Daniela, Salmo 39 que leyó,
¿no? Entonces, todas esas cosas se me fue tienen que ver con esta necesidad de que la iglesia esté enfocada en llegar a otros y en vivir una vida que le agrada a Dios. Que Él te diga, cuando dijimos que va a ser como el padre que se compadece del hijo que le sirve. Entonces, asegúrate de ser un hijo de Dios. Si vos estás seguro que sos un hijo de Dios, porque te da testimonio tu conciencia, porque realmente creíste, sabés que cuando el Señor venga, vos estás haciendo su voluntad. Por más que tengamos fallas, todos tenemos fallas, de todo tipo, pero estamos obedeciendo a Dios, sirviéndolo, ¿no? Y eso, como dice, para plena certeza de la esperanza. Vos tenés plena seguridad, plena certeza cuando vos estás haciendo. Por eso la otra vez decía, miren, no es eso tan emotivo, sentimentalista, sabemos que recibiremos las cosas que le pedimos porque hacemos lo que le agrada. Y el Señor pone claro acá, cuando leemos en Isaías, no me traigan más vana ofrenda, aprendan a hacer el bien, limpien las manos y después vengan. Y yo los limpiaré. Pues si no es como que es algo totalmente abstracto, ¿no? Amamos a Dios de la boca para afuera y no vivimos como Dios nos dice que tenemos que vivir. Vamos un poco entonces a retomar. La fe ciega es ignorancia. Nosotros predicamos hechos, el testimonio. Por eso el Señor antes, dice, este mundo les dijo en Marcos 16, 15 y 16, podemos leer, y les dijo, id por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Entonces acá, vos podés creer o no, vos podés tomarlo en serio o no, pero la verdad no va a cambiar. La verdad es una. Jesucristo vino a este mundo, fue crucificado, fue sepultado, resucitó y lo vieron, y tenemos el testimonio y la palabra profética más segura que también respalda la predicación. Entonces, estas cosas nos dicen a nosotros con la misma seriedad que vos lees un testimonio, es decir, pasó eso, yo lo tengo que compartir. La gente ignora voluntariamente, no quiere oír, no quiere que le digas la ley, porque cuando yo leo la ley, veo mi situación, ¿no? Dice, tiene que pagar los impuestos, y el impuesto lo debes. No quiero ni enterarme cuánto debo, pero cuando vos vas, te llega la carta de documento, ya está al horno. Entonces, esas cosas tienen que ver con que nosotros predicamos un evangelio que es locura, que se pierde, que es una predicación molesta, porque es recordarle a los seres humanos su situación verdadera, que somos mortales, pasajeros, que no sabemos si vamos a vivir 10 años o 50 o nada más, o mañana ya se nos termina, no sabemos, nadie puede saber eso. Entonces, sigamos en el punto que nosotros predicamos una fe que conoce el testimonio. Vamos a leer Hechos 26, 22 y 23, esos dos versículos. Hechos 26, 22 y 23. Dice así: pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder, que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos, para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Entonces, Pablo, testigo de el Mesías resucitado, por la aparición que él mismo que lo cegó, y por la voz que le habló, él fue testigo y aparte decía lo que se había cumplido en Jesucristo, según las Escrituras, señalando, mirá,
estos textos que existen hace miles de años y estaban llevados por... Entonces cuando uno agarra a una persona y dice, ¿querés leer una profecía? Yo con Gabriel me acuerdo que compartíamos las profecías. El profeta Isaías, el Salmo 53. ¿Todos conocen el Salmo 53, los que están acá? ¿O a alguno le falta haber leído el Salmo 53? Yo digo, Salmo 53, ¿qué dice el Salmo 53? Habla de Jesucristo, del Mesías, que iba a ser asesinado. Dice todas las cosas. Isaías 53. Ah, bueno, perdón. No, estaba con un... Salmo 22. Efecto, sí. El Salmo 22 también, pero es Isaías el profeta. Vamos a leer en Hechos, ahí también. Entonces tenemos, fíjense que el ministerio tiene que ver con no decir nada fuera de lo que ya estaba escrito. Nosotros recibimos las escrituras antiguas y la del Nuevo Pacto, y no hay otra cosa más, porque eso muchas veces abre la puerta a las sectas pseudo cristianas o post cristianas. Vinieron después de Cristo trayendo algo más. No hay que ponerle nada al Evangelio, ya está completo y perfecto, y el mensaje era ese. Leemos en Hechos 17, 11 y 12, también acerca de la predicación, de cómo se recibe. ¿En base a qué? A creer. Ah, sí, porque fulanito me dijo, tuvo una visión. ¿Y le creemos? Se siente. No, porque es un adivino. No, porque hay muchos adivinos. Siento. Pero hay muchos adivinos. A ver, viene una persona a vos y te dice, no, porque yo vi tu pasado, veo tu futuro, te dice, vos venís de tal ciudad, tenés 3 hermanos. Sí, ¿cómo sé? Supónganse. ¿Y? ¿Satanás no tiene poder? ¿No creemos en un reino celestial en donde hay huestes espirituales de maldad también? ¿O no operan? Piensan que no. Obviamente que operan. Obviamente que el karma, toda la espiritualidad, la autoexaltación, viene de ahí. ¿Quién te dice cuál es la promesa que les hizo Satanás? El engaño básico. Seréis como Dios. Ah, buenísimo. Seremos como Dios. ¿Qué quiere ser el iluminado? Un Dios. ¿No? Vos sos el Cristo. El Krishna viene de Cristo. Ser un Cristo. Uno. Entonces todas esas cosas nosotros las sacamos. Y nosotros, dice, que es de Dios nos oye. Y el que no es de Dios no nos oye. Este mensaje está preparado para los que son de Dios. En tu vida vos tenés que elegir entre los que aman a Dios y los que no lo aman. Nada más. No es elegir mi amigo si son de Boca o River, o si le gusta, o si viven en un barrio o en otro, o si van a la universidad o no van a la universidad. No, eso no hace a mis amigos. Mis amigos es fácil. Los que creen al Evangelio de Cristo y los que no creen. Así divide Dios a la humanidad. El Señor tiene una doctrina muy tajante. Los vivos y los muertos. Y deja que los muertos entierren a los muertos. Así que nosotros no podemos, por eso la edificación del cuerpo de Cristo tiene que ser de forma tal que ustedes estén tan convencidos como el apóstol Pablo, o el apóstol Pedro, o nosotros, que compartimos la palabra, de que estas cosas son así, y es necesario compartirlas, y es necesario vivirlas, porque el primero que se está preparando para el día que el Señor venga a juzgar a los vivos y a los muertos es uno, soy yo, es el que cree, el primero que va. Entonces, si a una persona vos le hablás de Cristo, le hablás del reino, le hablás del juicio y vivís peor que ellos, porque no debemos nosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, justa, sobria y piadosamente. Dice que el Espíritu nos enseña, ¿no?, a que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos vivamos en este siglo justa, sobria y piadosamente, aguardando la manifestación
Para nosotros es un hecho que va a venir. La redención esperamos. Por eso la iglesia cristiana no arrancó diciendo, che, Roma, ponés preso a los cristianos. No, hagamos un piquete. No queremos cárcel para los cristianos. No, Pablo iba preso. Cambió después, ¿no?, la situación. Las tácticas del enemigo cambiaron. Ya no era perseguir, sino ser un amigo falso. Un perseguidor. Perseguía a la gente. Ya. Así que bueno, esto que digo No leímos todavía. es para que nosotros, en hechos, digamos, para que nosotros pongamos atención a la importancia de conocer la palabra de fe que predicamos, que es saber qué estamos predicando. No una idea, siempre lo digo, no es una idea, no son filosofías, es el hecho de que Cristo murió en una cruz. Amén. Fue dado a conocer por todos, lo crean o no lo crean. Es la verdad. Los hechos históricos son verdad. Colón llegó a América, por lo menos 3 carabelas llegaron y un tipo que se llamaba Colón. ¿Lo creas o no lo creas? Si, bueno, después quieren venir a ponerlo en duda y venir, no, porque... Y bueno, hay mucha gente que desde los tiempos de Juan, del apóstol, que dice, muchos falsos profetas han salido por el mundo, que niegan que Jesús vino en carne. Se estaba refiriendo a una secta, los gnósticos, que decían que en realidad no había muerto en un cuerpo carnal, sino que era una especie de fantasma, un espíritu. Entonces, todas esas cosas tendían a quitarle la veracidad al testimonio histórico, concreto de los hechos, como se relatan en el Evangelio. Vamos a leer entonces ese pasaje cortito de 17, 11 y 2. 11 y 2. Estaba Pablo y Silas predicando en Berea, y hablando de ello dice, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, porque recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos y mujeres griegas de distinción y no pocos hombres. Más nobles. Si yo voy a cortar carne, algo, por ejemplo, busco una herramienta noble. Como esa película que el pobre muchacho se tenía que cortar el brazo y tenía una no, era china de mala calidad y se haber traído la Suiza, digo, era más noble la Suiza, servía mejor. Entonces, cuando yo quiero tener predicadores, evangelistas, un cuerpo preparado para que haga la obra, va a ser más noble si conoce la Escritura, si te puede decir, mirá, acá está la constancia. Lee, conoce y sujetate a la verdad. Sometete a esta verdad. No seas tonto. El mundo no lee la Biblia. La gente no quiere leer la Biblia. Ni nosotros queremos leer la Biblia. Porque la Biblia me dice las cosas que me sacan de mi siesta. La siesta que dormimos. Dormimos la siesta. Es una figura. Levántate tú que duermes y te alumbrará Cristo, dice. Y esa luz que te alumbra es para que veas a dónde estás yendo, qué es lo que estás haciendo, que examines tu vida. Y es difícil, lo puedo decir yo con bastante facilidad, pero después vivirlo y ir a la Escritura es difícil. Pero necesitamos sacar todo, justo el estudio que trajo el jueves Graciela, si alguno lo leyó, trata del tema de la carne. De que todo lo que hacemos para la carne es vanidad, no tiene provecho para la causa de Cristo. Y por eso es necesario hacer morir lo terrenal. No proveáis para los deseos de la carne. ¿Por qué? Porque también se lo dice a Pablo a Timoteo, todo aquel que lucha, ¿no?, se abstiene. ¿No? Es necesario que el soldado, que fue tomado por soldado, no se enríe en los negocios de la vida. Entonces, en todo nosotros tenemos que cuidarnos de decir, ¿cómo puedo yo armarme de este pensamiento, llenarme, ¿no?, de fuerzas y de palabra para llegar a otros? Así, bueno, tenés 2 ministerios básicos: predicarles a otros la salvación
y ocuparnos de los pobres. Vemos la Escritura, que prediquemos y que no nos olvidemos de los pobres. Que se ayudaran y que se amaran y se predicaran. Entonces, en eso, todos tenemos una obra que hacer. Y esto que leímos es básico, no podemos pretender, no, porque quiero un estudio que me explique qué más queremos oír. Nos está dando, tenemos la palabra profética. Lo que se cumplió en el pasado se va a cumplir con la misma exactitud en el futuro. Como pasó en Egipto, cuando Dios le mandó a Moisés, dejá salir al pueblo. Y viene el día que Dios dice, voy a venir a jugar a la tierra. Y la gente dice, no me pasa nada. Y el día que te pasa, ya es tarde. Por eso nosotros tenemos que hablar una misma cosa, tener un mismo parecer, tener una misma forma de pensar. Y vamos a leer entonces en ese sentido, Segunda de Pedro 1, comienza el libro, la carta de Pedro, del 1 al 3 vamos a leer, Gaby, y después del 16 al 21. Segunda de Pedro 1, del 1 al 3. Sí. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que han alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra, gracia y paz les sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, ¿sí? Hasta el 4. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegáramos a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Ustedes también pongan toda diligencia por esto mismo, añadan a vuestra fe virtud, la virtud conocimiento, el conocimiento dominio. No, está bien. Y después leemos ahí mismo del 16, versículo 16 al 21. Porque no les hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Porque cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacen bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en sus corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Fíjense, el lugar que ocupa la Biblia. Si uno es cristiano y a la Biblia no le da el lugar de revelación de Dios, de palabra inspirada, de principio a fin, va a confundirse. Una vez me decían que un abogado no puede llegar a ser abogado si nunca leyó el libro de leyes. Imagínate. Y acá, fíjense en el primer versículo que leímos de la carta, dice, a los que han alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Es la fe preciosa la que nos da el alcanzar la justicia. Por eso que la palabra que predicamos es que si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor, que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Esa es la justicia que Él alcanzó. Al morir en nuestro lugar, recibimos esa justicia, ¿verdad? Es lo que le predicamos a la gente. La salvación es gratis, la justicia es de Dios. Es por lo que Él pagó. Le voy a leer un versículo para no perder tiempo. Dice, cuando el Señor le habla a la mujer samaritana, ¿qué hace la mujer samaritana cuando le habla el Señor? Y le revela que es el Cristo. Va y le dice todo. Este hombre me dijo, Y ellos le dicen, ya no creemos por tu testimonio, sino
por la palabra de Él. Y hemos creído que Él es verdaderamente el Salvador del mundo, ¿no? Entonces ahí es en donde uno dice la importancia, el valor del testimonio para que la gente confiese. Este es el Salvador. No siguiendo fábulas artificiosas. Tenemos un testimonio. Ellos lo vieron. Pedro lo vio. Narran sus terribles fracasos de Pedro. 3 veces lo negó. Todas las macanas que se mandó están ahí a la luz para que digan, esto es un testimonio que no fue muy armado, ¿verdad? Cualquiera que estudia. Pablo. Así que vamos a seguir con un par de versículos más y para no hacerlo muy largo. Vamos a 1 Corintios 15, del 11 al 15. Sí, y haciendo hincapié siempre en esto, decir, ¿qué predicamos? Porque la edificación del cuerpo de Cristo es como yo digo, miren, yo puedo tener un ejército. Al ejército hay que lavarle la ropa, hay que darle de comer. Ahora, ¿ese es el ministerio del ejército? No. Eso es el presupuesto, lo básico. Hay como diciendo, acá no edificamos a la gente para que venga a saber leer y escribir. Se entiende que uno sabe leer y escribir, o sabe, o tiene oídos, o se puede comunicar para recibir el Evangelio. Entonces, básicamente la iglesia está formada para después poder llevar adelante la buena batalla de la fe. ¿Entienden esto? Entonces, si nos edificamos, es la respuesta que vamos a hacer es ¿para qué nos estamos edificando? Porque el respetarnos, el amarnos, el comer juntos, está bien, pero ese no es el fin. La iglesia, eso es la parte de la vida. Es como si yo le digo, bueno, hay que comer, vestirse y trabajar. Eso no es el fin de mi vida. Esos son los medios que yo tengo, ¿verdad? Entonces, como iglesia, nosotros predicamos un mensaje a la luz del cual vivimos. Vamos a ver entonces ahí en 1 Corintios 15, del 11 al 15, Gaby. Dice así, porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así han creído. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos de ustedes que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana también nuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó. Si en verdad los muertos no resucitan. Sí. Entonces, fíjense cómo dice Pablo, porque o sea yo, o sean ellos, los apóstoles, más que nada los apóstoles porque ellos habían sido testigos de la resurrección. Por eso se está refiriendo a ellos. Porque fíjense que estamos basándonos en un testimonio verídico de gente que vivió ese tiempo y vio a Jesucristo, y dice que se apareció, Pablo lo relata ahí en la carta, ¿no? Sí, y se le apareció después a 40 y como a 500 personas, a todos los discípulos. Entonces, pero si se predica que Cristo resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre ustedes que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Fíjense, entonces, ¿cuál es la predicación de la iglesia? ¿Que Dios es bueno? Sí, bueno, lo pueden predicar cualquiera. La gente impía también piensa que Dios es bueno. Si le va bien en la vida, ahí sí, gracias a la vida, ¿no? Bueno, sí, Dios me dio la vida. Lo reconocen, más o menos. Pero nosotros no predicamos eso. Nosotros nos damos por sabido que Dios creó el mundo. Si no lo saben, después lean en Hechos 17 como Pablo le dice a los atenienses, no, bueno, el Dios no conocido es en realidad el Dios que creó el cielo, la tierra y todas las cosas que hay en la tierra. Y no necesita de templo ni de manos que lo sirvan, porque en Él somos, vivimos y nos movemos. Se lo lleva a conocer a ese Dios. Ahora, ese Dios dice que ahora,
habiendo pasado los tiempos de la ignorancia. Si antes los hombres ignoraron, bueno, Dios juzgará de acuerdo a como Él considere. Pero Pablo después dice en Romanos que Dios va a juzgar los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio. Y no se avergüenza el evangelio, porque es poder para salvación a todo aquel que cree. Esto es lo que la iglesia tiene que predicar. Esto es lo que la iglesia tiene que vivir. A la luz de un Señor que ha de volver a juzgar a los suyos y a los que no son suyos también. A los vivos y a los muertos. Los que están condenados, es como diciendo, date por muerto. Es más, nosotros nos tenemos que dar por muertos. Si vamos a morir, ya está decretado para el hombre morir. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? Dios te dice, mira, morir la muerte está asegurada. Tenemos una oportunidad, ¿no? Una vida nueva. Todo aquel que viene a la luz, todo aquel que viene a Cristo, Cristo le dice que Él es la vida, que Él es el camino, que Él es la verdad y que vos podés ir al Padre a través de Él. Para terminar, en Primera de Juan, en la carta de Juan, el apóstol, vemos acá los apóstoles, ¿verdad? Pablo, Pedro, Juan, 3 testigos, ya podemos decir que son suficientes, en cualquier caso, para resolver cualquier caso, 3 testigos que te digan lo mismo, ya está. Y tenemos 4, ¿no? Con el Evangelio de Lucas. Primera de Juan 5, del 4 al 12. Porque todo el que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido el mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre. No mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque 3 son los que dan testimonios en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos 3 son uno. Y 3 son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos 3 concuerdan. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Los vivos y los muertos. Los que tienen al Hijo, tienen la vida, están vivos. Los que no tienen al Hijo, no tienen la vida. Van a ser condenados. Fíjense que se repite el mismo contenido en cada carta. Es la doctrina fundamental, es la doctrina que no podemos descuidar. En el ejército te pueden faltar cualquier cosa menos armas. Podés ir sin uniforme, pero no, si vas sin arma, o por lo menos saber pelear. Así que eso es básico. Saber qué tenemos puntualmente que llevar adelante para que extender el reino, para predicar la salvación y para que las almas se salven. Esta es la única. Fíjense que el testimonio, porque todo lo que es nacido de Dios, ahí está la vida, vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. No es, no, porque vamos a cambiar la economía y vamos a cambiar el gobierno y vamos a poner un gobierno. No. Para eso está el mundo. Los cristianos no son llamados a eso. No son llamados a eso. Por lo menos no a la iglesia de la Odisea, de Filadelfia. Dice, tienes pocas fuerzas, no has negado mi nombre, has guardado la fe, por eso yo te guardaré de la hora que ha de venir sobre el mundo entero. O sea que Dios le dice a esa iglesia que guardó su nombre, que predica la palabra, no ha negado la fe. Porque negar la fe es eso. El que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré delante de los ángeles de mi Padre. Entonces no es, sí, creo en Jesús. Sí. ¿Qué es lo que crees de Jesús? No, que era un buen carpintero. No. Sí, que Jesús, ese que está en la foto, que mira qué lindo que lo hacen, el rubio.
No. Si crees en Jesucristo que ha de volver a juzgar, que va a venir a redimir a los suyos, que lo va a rescatar de este mundo, eso sí tenés que tener cuidado cuando lo predicás, porque te van a salir a sacar corriendo. Pero eso, hermanos, es lo que tenemos que predicar, ¿eh? Si no llevamos esto, la victoria de nuestra fe sobre el mundo, ¿quién es? ¿No? El que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Quién es? Yo le digo, la fe que salva es la que tiene un Salvador. La fe que nos salva es aquella que nos aferra a Jesucristo y no lo soltamos y lo seguimos a donde quiera que vaya y confiamos en Él, no solo como Señor y Salvador, sino como sumo sacerdote, como pastor, por el que nos va a indicar, nos va a llevar a todos, grandes y pequeños. Vimos una vez también cuando dice el profeta, llevará a las recién paridas con cuidado, le llevará a los hombros. O sea, acá cada uno tiene un trato distinto con el Señor, porque uno comienza en una etapa distinta de la vida, conocer al Señor, ¿verdad? Y obviamente el Señor no te va a tratar lo mismo si vos tenés 12 años que si tenés 54. No es lo mismo si tenés 30, si sos madre de 5 chicos, que si sos un soltero de 40. Entonces, cada uno tiene que buscar su relación con el Señor, pero siempre entender que dentro de la iglesia tiene este ministerio, la reconciliación del mundo con Dios. Y la palabra es dura. Al Señor en un momento es dura esta palabra. ¿Quién la va a poder entender? Y el Señor les dice, de ese momento se fueron muchos. Y le dice, ¿quieren irse también ustedes? Entonces acá el Señor le dice, ¿cuál es la obra de Dios? Que crean en aquel que Él ha enviado. Si nosotros no podemos dar testimonio de Jesucristo, de la cruz y de su reino, podemos tener una iglesia hermosa, tenemos la alabanza hermosa, podemos tener la mejor silla, el mejor salón, todo, pero no estamos haciendo la voluntad de Dios, que es que venga su reino, que sea hecha su voluntad en la tierra como en el cielo y en nuestra vida. Primero en nuestra vida, cada uno de nosotros tenemos que ser piedras vivas para ser edificados en un templo santo para el Señor. Cuando logramos eso, el Señor ahí es en donde envía vida eterna y bendición y alumbra al mundo para que las personas sepan, acá está la vida de Dios. Mira, ¿cuál es el fruto de la vida de Dios? Gente con paz, con paciencia, con benignidad, con templanza, con gozo, con fe, con benignidad, con la longanimidad. Gente que está 10, 20, 30 años. ¿Vos sabés cuánto lleva? ¿Unos cuantos ya? Y uno ve firme, la firmeza. Y todas esas cosas uno dice, bueno, el testimonio se ve. Nosotros somos los responsables, como le dice Pablo a Timoteo, haciendo estas cosas, predicando las Escrituras, siendo tu ejemplo, te salvarás a ti y a los que te oyeren. Oír es, este tipo me dio un mensaje, y nos va a pasar que la gente escucha el mensaje, pero la gente se va, y la gente capaz que dejó pasar la gran oportunidad. Y bueno, vos capaz que lo ves, pasan de 20 años, el tipo sigue, nunca creyó. Pero va a llegar el día que esa persona se tenga que dejar el cuerpo, este prestado que tenemos, y que tenga que presentarse delante de Dios. Y ahí el que rechazó al Cordero que quita el pecado del mundo, no verá la vida, como dice la Escritura, sino que la ira de Dios está sobre él. Esas cosas las tenemos que tener tan marcadas a fuego que no podamos pensar en otra cosa. Porque en eso está la salvación. No le digo que lo repitan automáticamente, no es una especie de lavado de cerebro, pero todo tiene que ser, va a decir, llevar a la persona a los pies de la cruz, como dice, ¿no?
clásicamente decía, llevar a la persona a los pies de la cruz. Estamos con gente que muere joven, que muere, que hoy hay cáncer dando vuelta por todos lados, accidentes, porque incluso en el pasado no había muertes tan a veces abruptas como hoy, con tanta accidentología que hay. Los autos, una persona joven va, no vuelve, ¿no? Capaz que antes, bueno, en la guerra, por eso iban a la guerra y... terminar con una palabra? Sí. Gustaría leer, para terminar esto que estábamos leyendo de 2 de Pedro 3, del 15 hasta el final, porque es importante lo que le advierte Pedro, ¿no? Pedro a la gente, y hablando de Pablo, como si yo, dice en 2 de Pedro 3, 15, tengan entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. ¿No? Como también nuestro amado hermano Pablo, o nuestro hermano amado Nico, según la sabiduría que le ha sido dada, les ha escrito casi en todas las epístolas, hablando de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender. Porque realmente Nicolás tiene una forma de predicar el Evangelio con vehemencia y conoce mucho la Escritura, y muchas veces uno, por ser indocto e inconstante, no conoce la Escritura, no sabe hacia dónde va. Empieza a rebotar en la Escritura y no sabe hacia dónde va, para este lado, para este de acá. Le advierte, porque seguramente Pedro tenía una forma de predicar y Pablo tenía otra forma de predicar. Dice, guarda, porque Pablo también le ha escrito muchas veces del día al fin, entre las cuales hay algunas difíciles de entender. Y fíjense, dice, casi en todas las epístolas, hablando de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen. La persona que no se preocupa de estudiar la palabra, de lo que se dijo hoy esta noche, llega a su casa, pone Netflix y se pone a mirar la serie que le gusta, no sé si va a tener fruto. Hay que estar horas leyendo la Escritura, empapándose del Señor para comprender, junto con todos los santos, qué es lo que quiere el Señor en nuestra vida. Esto no va a venir por arte de magia, porque ya hubo gente que fue comida por leones, aserrada, prendida a fuego viva, para que esta palabra llegue hasta nosotros. El esfuerzo ya se hizo, y nosotros lo único que tenemos que hacer es agarrar de la mesa luz, la Biblia, y ponernos a leer la palabra. Cuando otra gente murió quemada, ¿no?, torturada, para que nosotros tengamos esta palabra hoy en día. Entonces acá dice, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. No sea cosa que seamos nosotros encontrados indoctos e inconstantes, no sabiendo las escrituras, no sabiendo el lenguaje que usa la escritura, si es una carta, si es un proverbio, si es un salmo, si es una profecía, a quién está dirigida. Estudiar la palabra de Dios nos va a hacer entender más que la gente grande. Como dice el salmista, más que los grandes he entendido, porque busco tu ley, porque amo tu ley. Entonces es llegar al punto en donde comprendamos juntos todo lo que se está diciendo acá. Y no ir con el oído pesadamente, sí, bueno, Jesús, ¿a dónde vamos? ¿Viste? Sí, ¿a qué hora terminamos? Uy, se me pasan las papas, uy, bien, no, chico. Me pierdo la serie. 17. Así que ustedes, oh amados, sabiéndolo de antemano, guárdense. No sea que arrastrados por el error de los inicuos caigan de vuestra firmeza. El error de los inicuos es la vida del mundo. Cuando uno se pasa demasiado tiempo con el mundo, televisión, nuestras cosas, lo que queremos nosotros, la tontería, y seamos arrastrados por el mundo, y llega un momento que ya, ¿viste? Sí, lo mismo, sí, Dios bueno, va a venir, pero al final se me pasó la vida haciendo la iglesia y no pasa nada, el Señor no vino. Entonces dice, así que ustedes, amados, sabiendo de antemano, siendo advertidos hoy en la iglesia, guárdense, no sea que arrastrados por el error de los inicuos caigan de vuestra firmeza. Antes bien, crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Crezcan en el conocimiento de Dios. No puede ser que sepan lo mismo que hace 2 años. No puede ser que no sepan un salmo completamente. Que tengan la palabra morando en sus corazones abundantemente. Antiguamente se usaba un rollo. Se leía un rollo, se abría el rollo, se guardaba el rollo, hasta la semana que viene no se leía más. Hoy tenemos la posibilidad de tener la palabra morando, la tenemos en la biblioteca, la tenemos en la mesa de luz, pero tiene que estar en nuestro corazón para poder usar la palabra cuando la necesitamos.
desasnarme un poco. El Señor no nos va a tomar la tabla de multiplicar. En el momento de crisis, en el momento donde hay una muerte, una enfermedad, un accidente, no te sirve nada las tablas de multiplicar. No te sirve de nada la plata que tengas. Te sirve la palabra de Dios morando en tu corazón, para plena certeza de la esperanza de lo que estamos esperando. Entonces, esto por ahí, la forma que tiene Nicolás de hablar, tira muchas palabras, muchos versículos, y tenemos que estar preparados para escuchar así esa palabra. Tenemos que estar entrenados, porque Nicolás, cuando yo lo conocí, era una persona totalmente ignorante de la palabra de Dios. Hablaba de signos del zodíaco, no tenía ni idea de lo que era la palabra de Dios. Y tenía una carrera de básquet, y tenía una carrera de abogacía, y todo lo despreció para seguir el Evangelio y para predicar hoy. Entonces nosotros tenemos que tomar también en cuenta el sacrificio de los demás para beneficio de nosotros, porque hoy podríamos estar tomando una cerveza en otro lado, y estamos acá predicando el Evangelio. Entonces tienen que oír con el oído, con atención, esperando recibir algo del Señor. Porque el Espíritu está ahí, buscando ver a quién convencer, a ver quién quiere un poco de Espíritu. Y cuando la gente es soberbia dice, no, ya lo escuché, el Espíritu se tiene ahí. Cuando uno es como un niño diciendo, Señor, ¿qué tenés para mí? ¿Qué tenés, Señor, para mí hoy? ¿Tenés esto? Bueno, el Señor te da y te añade y te da más. Al que tiene, se le dará más. Y el que no tiene, aún lo que piensa tener se le quitará. Entonces, hermanos, cuiden lo que tienen y háganlo progresar, háganlo prosperar. Lean la palabra de Dios, cómanse la Biblia, cómansela toda, completa, empiecen a leer, hagan un plan de estudio, lean la palabra de Dios, porque habrá tiempos donde no van a sufrir la sana doctrina. La gente se vuelve a las fábulas. No sé si quería decir algo. Justo hablabas de esto y Jeremías dice, fueron halladas por mí tus palabras. Y las comí. Yo las comí, fueron por vos y alegría del corazón. Amén. Así que hermanos, los exhorto a que todos presten atención a las cosas que se dicen.